Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión. Vamos a iniciar orando al Señor. Ore conmigo. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos encomendamos en tus manos y te rogamos, Señor, que nos des tu palabra y la guianza de tu Santo Espíritu. Señor mi Dios, mis hermanitos están dispuestos. Toca sus corazones, Señor, y esta palabra quede guardada en ellos. Y Padre Santo, sean edificados, consolados, fortalecidos por ti. Gracias, Señor, tú siempre nos has ayudado. Tú eres maravilloso, eres bueno con nosotros. Te alabamos, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 12 desde el verso 1. Hermanos amados, una vez más les recuerdo que estamos viendo la palabra de Dios progresivamente. Se comenzó desde el libro de Mateo y ya vamos hasta Romanos, gracias a Dios. Y hermanitos, todo pasaje, todo capítulo, todo texto, todo versículo se ha escudriñado uno por uno, hermanitos, tema por tema. Se puede decir que usted está estudiando la Biblia. Si se está pendiente y es fiel a estas transmisiones, hermanos amados, estará escudriñando, analizando, comiendo la palabra de Dios, y su vida espiritual cada día es edificada. Va adquiriendo conocimiento de la sana doctrina, de la palabra de Dios, no porque nosotros seamos exclusivos de la verdad, hermanitos, no, sino porque la palabra de Dios es verdad. Y Dios nos ha concedido su gracia para poder, hermanitos, dar estos temas día con día. Y estamos sujetos, hermanitos, así como se lee en la Escritura, libro por libro, capítulo por capítulo, así vamos, hermanitos, progresivamente. Y el tema que corresponda, pues ese es el que Dios va a hablar, hermanos amados. Y yo sé que también usted es edificado, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Muy bien, dicho esto, hermanitos, comenzamos. Y el título de esta transmisión es Un cuerpo en Cristo. Dice así Romanos capítulo 12, 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mi Biblia dice que es vuestro verdadero culto. Su Biblia dice que es vuestro culto racional, que equivale, hermanitos, a un culto hecho con entendimiento, sabiendo lo que hacemos para Dios. No un culto, hermanitos, en el que no sabemos por qué se hace esto, por qué se hace aquello, no. Sino que hacemos culto al Señor, así como le adoramos en espíritu y con el entendimiento. Muy bien. Así dice, hermanitos, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y es importante, hermanitos, ver esa palabra, ese adjetivo vivo, porque haciendo alusión al Antiguo Testamento, usted sabe, hermanitos, que conforme a la ley que Dios le dio a Moisés, se ofrecían todo tipo de sacrificios, modalidades entre ellos, por la culpa, por el pecado, por la expiación, por la paz, por acción de gracias, diversidad, hermanos amados. Pero esos sacrificios eran de animalitos, por ejemplo, el cordero, o el buey, o el palomino, o las tórtolas, y algunos eran en especies de semillas. Y hermanitos, cuando era de animalitos, pues se sacrificaban, inmolaban, que equivale a degollarlos y desangrarlos. Y hermanitos, bueno, sacrificios que se ofrecían al Señor, pero aquí dice vivo. O sea, hay una diferencia. Esos animalitos se ofrecían y se desangraban. Se puede decir que ya estando para ofrecerse en el altar, en la cama de piedra, con leña, si es que era un holocausto. Holocausto es ofrenda del todo quemada. Bueno, entonces equivalía a sacrificio, pero muerto.
porque los animalitos tenían que morir y desangrarse. Pero aquí dice sacrificio vivo. Nosotros hoy vivimos porque Cristo vive. Y como decía el apóstol Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que somos un sacrificio nosotros mismos, hermanitos, pero no sacrificio muerto, sino sacrificio vivo. Ahora dice, santo, agradable a Dios. Hermanitos, también en el Antiguo Testamento se mencionaba en cuanto a los sacrificios, cuando ya era el holocausto y se quemaba también al animalito, que era de olor fragante para el Señor, olor agradable. Y hace énfasis en esa palabra, olor, fragante o agradable. Y aquí dice, hermanitos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero ya se refiere a nuestra vida, que seamos agradables. Así como el Señor, el Padre, se agradaba del Hijo y decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Pues ahora dice que nosotros también le seamos agradables. Luego dice que es vuestro verdadero culto, dice mi versión. La de usted dice vuestro culto racional. O sea, un culto que se hace con entendimiento. Sabemos por qué oramos, para qué oramos, por qué alabamos, por qué adoramos, por qué oímos su palabra, por qué invocamos su nombre. Todo eso es un culto a Dios, hermanitos. Ahora el verso 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, ahorita vemos todo el verso 2. Y vamos por partes. No os conforméis a este mundo. Equivale, mis hermanitos, no a la palabra conformismo, o que la persona se conforma a algo, está satisfecha o conforme. No. Cuando dice no os conforméis, quiere decir no tomes la forma, no te conformes, no tomes la forma de este mundo, sino transformaos. Transfórmate. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, uno se transforma, hermanitos, cuando nuestro entendimiento es renovado. ¿Qué es esto, hermanitos amados? Bueno, vamos a usarlo con palabras sencillas. Nuestra manera de pensar, mis hermanos. Bueno, para esto tengo que ir un poco más atrás, acerca de cómo adquirimos carnalmente, humanamente, nuestra manera de pensar. ¿Por qué nuestra manera de pensar es de tal forma? De hombres, mujeres, adultos, ancianos, jóvenes, porque piensa de ciertas maneras. Bueno, algunos hermanitos, por las vivencias que tuvieron, sufrieron, batallaron. Ahora su modo de pensar en cuanto a la vida es de cierta dirección y cierto criterio, porque sufrieron. A otros los hicieron sufrir, y su manera de pensar por eso es de esta manera adversa. Por ejemplo, una mujercita que sufrió desde niña, pequeñita, jovencita y más adulta también, la hacen sufrir golpes, violencia, explotación, abuso. ¿Cómo cree usted que va a ser su manera de pensar? Ya no va a confiar jamás en los hombres. De ahí el tema del feminismo, ese espíritu del anticristo que está en contra del patriarcado. Ellos le dicen que es la opresión del patriarcado. Bueno, esas maneras de pensar que se forjaron por el dolor, el sufrimiento, es lo que Dios quiere cambiar, transformando nuestro entendimiento o nuestra manera de pensar. ¿Cómo es, hermanitos amados, un hombre defraudado, traicionado, explotado, utilizado? ¿Cómo se vuelve? ¿Cuál es su manera de pensar? Se vuelve malo, duro,
cruel y también se vuelve un explotador, porque tal vez en algún momento tanto hombre como mujer tuvieron un corazón abierto, posiblemente inocente e ingenuo, y a través de los golpes, traiciones, abusos y todo ello, se forjaron una manera de pensar. Y eso lleva a un criterio. Si la mujercita dice, jamás volveré a confiar en los hombres, todos los hombres son iguales, es una manera de pensar. Si el hombre dice, oh, no hay amigos verdaderos, todos son esto o aquello, es una manera de pensar. Pero eso, hermanitos amados, conforme a lo que vivió en el mundo. Y aquí dice, no tomes la forma de este mundo. No te conformes a este mundo. No adquieras su forma o la forma que te da el mundo. No lo hagas así. Porque imagínese, hermanitos, un cristiano que su manera de pensar sea como la de un pagano o inconverso porque sufrió. Entonces, ¿cuál es la diferencia si ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Y como está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Esa parte, hermanitos, las cosas viejas pasaron. Ahí está incluido también el modo de pensar. Esas cosas viejas, como éramos antes, con golpes, rasguños, heridas, cicatrices, heridas abiertas incluso, ya debió de pasar. Porque dijo el Señor Jesús, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Somos nuevos, hermanitos. Entonces, esa anterior forma de pensar, que también la Biblia le llama, que uno estaba conformado a este mundo, ya debió de pasar. Ahora nuestro modo de pensar es conforme a la palabra de Dios. Ahora creemos en Cristo, creemos en su palabra, creemos en ciertos temas de su palabra. Por ejemplo, creemos en el perdón, creemos en la misericordia, creemos en el amor de Dios genuino, creemos en el amor fraternal, creemos en la compasión, creemos en la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Ya no somos como antes, que vivíamos heridos. Incluso, hermanitos, una palabra que se usaba mucho, bueno, y se usa todavía en el mundo, trauma, o que vivíamos traumados de las cosas que nos pasaron en el mundo. Ya no debe de ser así. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. Su Biblia dice, no os conforméis a este siglo, y es lo mismo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente, entendimiento, pensamiento se renueva, hermanitos. Así, mis hermanitos, como en lo más natural y básico. Cuando usted era, por ejemplo, jovencito, jovencita, tenía una manera de ver la vida, por así decir, una manera de pensar, creció un poco más y vio las cosas diferente, maduró más y cambió su modo de pensar y se adaptaba, crecía, aprendía y maduraba. Bueno, eso, hermanitos, cambiaba su modo de pensar y cada día maduraba más. Me refiero a lo natural. Ahora, en lo espiritual, con más razón nuestro entendimiento se renueva. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo conocimiento al oír la palabra de Dios. Usted, hermanitos, cuando ha escuchado, por ejemplo, estas transmisiones, aprende lo que está escrito y su modo de pensar cambia. O sea, es transformado, es renovado su entendimiento. Si pensaba en el rencor, resentimiento, cambiar para mal, ya no voy a hablarle a esa persona, voy a cerrar mi mano, ya no le voy a apoyar, ya no le voy a ayudar. Ahora voy a pintar mi raya, como dicen, voy a guardar mi distancia. Eso era una manera de pensar basada en el rencor, resentimiento, incluso aborrecimiento. Ahora no. Ahora pensamos en perdonar 70 veces 7,
pasar por alto las ofensas, tenerle misericordia, no juzgarle carnalmente y no medirlo, porque con la medida que midamos seremos medidos nosotros. Así que ya cambió, ya se renovó con la palabra de Dios nuestro modo de pensar. Bueno, se renovó nuestro entendimiento. Dice entonces el verso 2: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Fíjese bien, hermanitos, podríamos parafrasearlo diciendo: para que se den cuenta, se aperciban, para que lo noten, para que se enteren cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes, hermanitos, bueno, le pongo este ejemplo. Con una mente conformada al mundo y sin ser renovados, o sea, el viejo hombre, muertos en delitos y pecados, ¿cómo se iba a dar cuenta usted de que la voluntad de Dios es buena? ¿Quién piensa de los del mundo, inconversos, no salvos? ¿Quién piensa que la voluntad de Dios es buena? Nadie. No se dan cuenta. Se necesita una mente renovada, un entendimiento renovado para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena. ¿Qué dicen los del mundo? Y más en nuestra generación: no debí de nacer, ¿para qué vivir? Todo está, y bueno, voy a usar palabras que usan en el mundo, hermanitos. La sociedad está podrida, no hay nada bueno, no sirve la vida, ¿para qué haber llegado al mundo? Todo es terrible, todo es malo. Bueno, así se expresan los no salvos hoy en día. Bueno, ellos no pueden notar que hay bondades de parte de Dios. Si usted le dijera: Dios es bueno, alguno con reproche y dolor, resentimiento dirá: ¿y en qué es bueno? Si a mí todo me ha ido mal, a mí nadie me quiere, a mí nadie me apoya, a mí nadie me ayuda, a mí nadie me ama. ¿Por qué pasa esto? Entonces, Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está su bondad? Si para mí todo es dolor, traición, todo es tristeza, amargura. O sea, si no hay una mente renovada, hermanitos, y claro, no ha nacido de nuevo, no es nueva criatura, ¿cómo va a comprobar, notar, darse cuenta que la voluntad de Dios es buena? Ahora, nosotros ya podemos ver, hermanitos. Antes éramos ciegos, ahora ya podemos ver. ¡Qué bueno es Dios! Le he dicho, hermanitos, como en 2 ocasiones aquí, en el púlpito de Ministerios Filadelfia, que agradezco a Dios, le doy la gloria a Dios, le reconozco que Él hizo algo en mí, de tantas cosas y maravillas y milagros que ha hecho por su grande amor que nos tiene. Hay un detallito que para mí es maravilloso y le agradezco, porque eso me lleva a una cosa y luego a otra y a otra cosa buenas, cosas buenas. He dicho 2 veces que le agradezco a Dios que me dio la capacidad de ver lo bueno, de captar lo bueno en todo, en todo. Y claro, eso lleva a otra cosa y luego a otra cosa. Si veo lo bueno, entonces claro que tengo de qué alabarle, de qué agradecerle. Y al alabarle, el Señor tiene comunión conmigo, yo con Él, por la sangre de Cristo. Me vuelvo agradecido. Y en el mundo, hermanitos, es diferente. Ellos lo toman muy humano, muy carnal, y le llaman a esa clase de personas optimistas. No es optimismo a lo que me refiero en nuestro caso, sino que hoy, hermanitos, muchos no alaban a Dios, no le dan gracias,
están agachados, cabizbajos, con un semblante decaído. Incluso hasta así se podrían presentar a la iglesia, en el templo. Y uno les dice, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Nada, no veo nada, no me ha respondido, no me ha hecho ningún milagro, no me ha atendido. Y entonces no hay motivo o causa para alabarle o para dar acción de gracias. Y uno se vuelve seco, frío. Cuando dice la palabra de Dios, el que sacrifica alabanza me honrará. Y la persona está apagada y su lámpara está apagada. Bien dijo el Señor a través del apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, hay fuego, está encendido, pero avívalo más. Pero ¿qué de las personitas? En el mundo les llaman pesimistas o negativos. Y mis hermanos amados, ¿habría cristianos así, desagradecidos, que no alaban a Dios? No los culpo. Es que la verdad no ven o no tienen de qué agradecer a Dios. Porque dicen, no ha habido nada bueno. Y yo le agradezco a Dios que aún en la adversidad siempre hay algo bueno. Pero no soy yo, mis hermanitos. Es que Dios nos abre los ojos, nos quita la ceguera espiritual. Y uno diría, pastor, pero qué de bueno hay cuando hemos llorado por una situación constante y complicada. Dígame, pastor, ¿qué hay de bueno en eso? Oh, hay algo maravilloso. Estás acercándote a Dios con un corazón quebrado o quebrantado, humillado. Del corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, dice Salmo 51. Entonces, tienes más acceso a la presencia de Dios por la sangre de Cristo que los que están saciados. Los que están saciados dicen, ¿para qué necesito a Dios? Como dice Proverbios, la oración del que escribió ese pasaje. No me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. No sea que siendo rico diga, ¿quién es Jehová? Así dicen los saciados o los ricos, hermanitos. O que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Los ricos saciados dicen, no necesito a Dios. Y claro, los que no conocen a Dios dicen, no necesito la religión o no necesito a la iglesia. Están saciados. Y usted así quebrado o quebrantado, levanta un clamor y una súplica. Y dijo el Señor, clama. Clamar es por necesidad fuerte, necesidad intensa. Uno no clama por cualquier cosita. No, por cualquier cosa uno pide. Pero cuando ya hay una terrible situación, ya no solamente se pide, sino que se clama. Y más allá, se gime. Se gime. Son quejas como de dolor. Y hermanitos, hemos gemido. Pero aún así hay algo bueno en eso. Que Dios nos ha escuchado. Que nuestra oración no es de labios para afuera, no es superficial. Es con todo el corazón. Y dijo el Señor, si tú clamas a mí, yo te voy a responder. Eso es lo bueno cuando hay quebranto. Cuando hay necesidad financiera, somos dependientes de Dios. Y esperamos en Dios. Y vivimos por fe. Y vemos la gloria de Dios. Y no es nuestro trabajo, ni recursos, ni cuenta bancaria, lo que nos sacó adelante o lo que nos dio de comer. No, es Dios. Porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Se da cuenta que podemos encontrar buenas cosas de todo lo más terrible? Hay algo bueno detrás de todo y arriba de todo. Y eso lo comprobamos cuando somos nuevas criaturas y cuando nuestro entendimiento está renovado. Que si nuestro entendimiento o manera de pensar no está renovado, no vemos nada bueno.
La pregunta que le hago en este momento, hermanitos, ¿usted tiene esa capacidad de ver las cosas buenas de todo? ¿O está amargado? ¿O dice, no hay nada bueno? ¿O está apagada su lámpara? ¿Está apagado usted? No hay nada bueno. Se le dice, alabe a Dios. ¿Y de qué? ¿Cuántos tienen un testimonio de las obras de Dios? Lo que Dios ha hecho en su vida. No, en mi vida no he hecho nada. Está apagada su lámpara. Bueno, tendría que nacer de nuevo en primer lugar. En segundo lugar, ser transformado, renovado en su entendimiento. Dice, hermanitos amados, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, hermanitos, agradable y perfecta. Eso lo saben los hermanos que se congregan aquí, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Grábeselo en su corazón. Buena, agradable y perfecta. Dios, su Padre, mi Padre, nuestro Padre, nos ama. Y su voluntad con nosotros, como dice en el Antiguo Testamento, mis pensamientos son de paz, son de bien y no de mal acerca de vosotros, para daros el fin que esperáis. Bueno, eso le dice Israel. Ahora, como iglesia, aceptamos que la voluntad de Dios es buena, porque hasta dijo el Señor Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Oh, hermanitos, entonces el Padre ama a sus hijos. Dios ama a sus hijos, le ama a usted. ¿Acaso cree que el Señor tiene mala voluntad o malos planes con usted? No, la voluntad de Dios es buena con usted, agradable con usted, perfecta con usted. Y que Dios, hermanitos, le abra sus ojos para ver esas cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y porque Dios le ama. Continuamos. Verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Este verso, hermanitos, habla de que uno no se crea más que los demás, no se crea mucho, no se crea mejor que los demás, que no tenga más alto concepto de sí. Hay conceptos espirituales que Dios ha dicho de nosotros, amén. Y lo que Dios dijo es verdad, así es. Pero eso es de Dios y proviene de Dios y Dios lo hace y Dios lo dice. Pero de eso a que yo tenga un concepto más alto de mí, o sea que sea altivo, arrogante, me crea mucho o me crea mejor que los demás, eso es diferente, hermanitos. Lo que Dios dice es maravilloso, es hermoso y nos consuela lo que dice acerca de nosotros. Pero es muy diferente de que uno mismo tenga un alto concepto de sí mismo. Eso ya es vanidad, vanagloria, orgullo, soberbia, todo lo que estuvo en el corazón del diablo antes de ser diablo, se acordará usted. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Sí tenga un buen concepto por la palabra de Dios que dice de usted, lo que dice de usted, pero no se crea mucho. Eso es lo que quiere decir. Dice, sino que piense de sí con cordura. Somos carne, somos polvo. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Si hay algo bueno, proviene de Dios. Y hermanitos, lo bueno, divino, santo es de Dios. Y de nosotros, carne, humanos, polvo, vileza, carnalidad, somos faltos y fallos, falibles, fallamos quiere decir. Y a Él sea la gloria, la honra, porque Él es santo y sobre eso santo y otra vez santo. Y nosotros
somos polvo, solamente que Él tuvo misericordia de nosotros. Pensemos con cordura acerca de nosotros. Y dice, hermanos amados, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. 4. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Somos un cuerpo, hermanitos, pero no todos los miembros tienen la misma función. Claro que no, mis hermanitos. Hay ojos, oídos, nariz, boca, brazos, cuello, cabeza, pies, manos, dedos, piernas. Lo externo y lo interno, hermanos. Somos diferentes miembros. Dice el 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Así es la iglesia, así es la congregación. Dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Claro que no. No espere usted que el hígado haga lo mismo que el páncreas, y que el páncreas haga lo mismo que el riñón, y que el riñón haga lo mismo que el apéndice, y que el apéndice haga lo mismo que el corazón. No. Cada uno tiene una función importante, y cada uno es especial. Pero, aunque sea diferente de los demás, y con diferente función, pero formamos parte de una unidad, de un cuerpo. Y dice 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Sí, aunque mi hermano es diferente a mí, aunque tenga diferentes dones que yo, o el mover de Dios sea diferente en él, pero la gracia de Dios también está en él. Y conformamos un cuerpo. Alguien podría decir un equipo. Y hermanitos, pero somos necesarios, usted es necesario. Hay otra parte, hermanitos, que menciona también que los miembros menos decorosos son tratados con más decoro. Eso en el cuerpo, y claro, aplicado también a la iglesia. También se dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra dentro de una casa grande. Y hermanitos, ya viéndolo aplicado en la iglesia, hay de todo, y con diferentes funciones. Claro, tenemos la parte carnal y la parte, pues diríamos, que no es tan obediente de la iglesia. Se llaman de muchas maneras, hermanitos, bíblicamente: los débiles en la fe, los de doble ánimo o doblez de ánimo, los carnales, trigo, cizaña, oveja, cabrito, espiritual, carnal. Hay, hermanitos, todo eso junto en una congregación. Ese tema desde el principio está, hermanitos, el número 2, Abel, Caín, Jacob, Esaú. Hermanos amados, en cuanto al Nuevo Testamento, también 2, carnal, espiritual, obediente, desobediente, el hijo que hizo la voluntad del Padre, el que no hizo la voluntad del Padre, oveja, cabrito, izquierda, derecha, mayor, menor, bueno, malo. Y hermanitos, siempre 2. Bueno, aquí dice, hermanitos, que somos diferentes, pero sí, todos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Todos, hermanitos. Ahora, verso 6. Voy a ir lo más pronto posible, hermanitos, por falta de tiempo, para culminar con este tema hasta el verso 8. Aquí va a entrar en el tema, mis hermanitos amados, le hago la aclaración. En 1 Corintios capítulo 12 viene un título que se llama los dones espirituales. Y aquí va a hablar de dones en el verso 6, 7 y 8, pero no dice que sean espirituales, o no pone un título de dones espirituales. Simplemente habla de dones. Tal vez no sean considerados en la lista de los dones espirituales, como en 1 Corintios 12, pero no dejan de ser importantes. 6. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. O sea, esto proviene de Dios. En 1 Corintios 12 menciona
que es el Espíritu Santo el que repartió a cada uno como Él quiso. Y ahí está la lista de dones espirituales. Pero aquí, hermanitos, dice, la gracia que nos fue dada, el que tiene el don de profecía, ese es un don que sí está en Corintios, úselo conforme a la medida de la fe. Don de profecía. Hay ministerio profético y hay don de profecía. Dos cosas de diferente nivel y grado. Dice el 7. El de servicio. Servir es un don. El de servicio en servir. Y vea bien el contexto, le conecto nuevamente con el 6. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en ese mismo contexto, el don de servicio en servir. El que enseña. Hay un don de enseñanza, mis hermanitos. Don de profecía, don de servicio, don de la enseñanza. Dice, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Hay don de exhortar. ¿Y a qué equivale? El que anima a otros, el que aclara, el que consuela, el que motiva. Exhortar es animar, hermanitos. Exhortaos los unos a los otros. Exhortar suena como una palabra fuerte, pero su significado no es fuerte. Fuerte es reprender. Reprensión es un regaño, regañar. Exhortar es animar. O sea, si hay un hijo de Dios que tiene el don de la exhortación, ¿cómo anima a los demás? Es un don. Eso viene de Dios. Él tiene el don para levantar al caído, el don para hablarle y confortar y animar al que ya no quería nada, al que ya estaba que se moría y se apagaba su luz. Este lo puede levantar en Cristo Jesús. Entonces, hermanitos, vamos haciendo recuento. Don de profecía, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación. Luego dice, el que reparte con generosidad. ¿Sabía usted que hay un don de repartir? Proverbios dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Hay hermanitos que tienen el don de repartir. ¿Cómo les gusta dar y dar y dar y dar? Y Dios les multiplica más para seguir dando. Porque el que reparte le es añadido más, dice la palabra. Y más bienaventurado es dar que recibir. Y hay hermanitos que, pues, hermanos, no es que sean malos, no es que sean tacaños, no es que sean codiciosos. No, mis hermanitos, simplemente no se origina en su corazón. En el mundo dirían no les nace, pero no usamos esa palabra. No, les dan un presente, les dan un regalo y ellos, pues a veces, ni las gracias. Ya recibió, bueno, está bien, yo no te lo pedí. Y no van a corresponder. Y hermanitos, ¿se acuerda de los 10 leprosos que sanó el Señor Jesús? Bien contentos, los 9 se fueron. No vinieron a darle gracias o a rendirle adoración. No, solamente un samaritano. Y bueno, yo lo veo, hermanitos, con amor. No juzgo a los hermanos. Hay hermanos que se les da, hasta de parte de la iglesia, algo se les da. Y bueno, bien, gracias. Y ya se van, agarran su camino. No vuelven con un presente. No dicen, yo también voy a dar porque estoy agradecido. No, mis hermanitos, no hay nada. Bueno, no los juzgo. Pero si hay quien tiene el don de repartir, lo hace con amor, y aquí dice con generosidad. Les gusta dar. Es como si, parafraseando, dijéramos, le gusta dar. O tiene el don de dar. Y da, y da, y da. Y no importa que no reciba. No es su móvil. No es su causa. No es su motivación de que nadie le dé o corresponda. No, él sigue dando y dando y dando.
Y hermanitos, para gloria de Dios, puedo entender que también tengo ese don. No importa que haya lo que haya, hermanitos. Está en mi naturaleza espiritual que Dios por su gracia da y por su misericordia. Y sí, a veces hay pensamientos que quiere meter el enemigo de mira, tú das y nadie te regresa. No, no importa. Mi naturaleza en Cristo Jesús es dar y ese es mi fruto. Dar como sea. Y el Señor recibe ese fruto. Y lo que hago para los hijos de Dios, lo hago para Dios. Y seguiré dando con todo amor. Y hay quienes no, ni piensan ni reaccionan. No los juzgo, no tienen ese don, tal vez. Así que hay don de repartir. Y dice, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud. El don del liderazgo, de presidir, hermanitos, también existe. El que hace misericordia con alegría. También el don de misericordia. Bueno, hacemos recuento entonces, desde el verso 6, don de profecía, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortar, don de repartir, don de presidir o dirigir, don de hacer misericordia. Amén, hermanitos. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Mis hermanitos están en tus manos y conforme al don que tú les diste y a la medida de la fe, así operen. Muchas gracias, Padre. Están en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre sean edificados, levantados, Señor mi Dios, en ti. Gracias por sus vidas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos, en este hermoso día. Amén.